y yo sé que en la mayoría de mi generación, en muchos países, el tener un título universitario es un must para conseguir trabajo. Cuando tú digitalizas una empresa ya tiene un valor muy distinto. Te vas a la universidad, consigues tu carrera, otra carrera, un máster, un diploma y dices, ¿y por qué no me contratan? Si tú pides el viajar a otro país estando embarazada, nunca te van a dar un visado de trabajo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. El día de hoy tengo el placer de presentar a una mujer que combina innovación, liderazgo y tecnología para ayudar a las empresas a crecer de una manera más inteligente. Ella es María García. María es Business Developer, directora y cofundadora de Inside View Global, una empresa que se especializa en la transformación digital, en la automatización y en la adopción de tecnologías que ayuda a las empresas a crecer y escalar de una manera más eficiente. El día de hoy vamos a conocer de manera más cercana a la mujer que está detrás de esta maravillosa empresa. Nos va a contar sobre su historia de vida, su camino de inmigración y cosas que estoy segura te van a interesar. Así que chicos, démosle una gran bienvenida a María García. Muchas gracias, Malú, por invitarme y tener el placer de conversar contigo hoy. Muchas gracias, María, por estar aquí con todos nosotros. Cuéntanos, ¿qué te llevó a elegir Vancouver como tu Forever City, como la ciudad en donde decides emigrar con tu familia, establecerte con todos ellos y abrir una empresa? La verdad es que yo me considero un poco nómada, así que nunca voy a decir siempre estaré aquí. La razón es porque ya he vivido en varios países y me encanta el volver a cambiar, adaptarme, pero la razón número uno fue pues amor. Básicamente pues me enamoré de mi mejor amigo, el que cuando nos volvimos a reencontrar después de COVID, él estaba aquí ya, pues decidimos empezar ya nuestra relación juntos. Y bueno, pues ese fue el plan desde el principio. La cosa era que pues yo todavía estaba en Australia en ese momento, que fue 2022, y él volvió pues después de unos meses para estar conmigo con la idea de volver juntos, ¿no? ¿Él dónde se encontraba? Estábamos en Brisbane, en Australia. Ahí se conocieron. Ahí sí, éramos vecinos. Ya, pero dices de que él regresó a Australia por ti. ¿Dónde Ajá. estaba él? Él estaba aquí, en Vancouver. Él llegó aquí en 2019 y consiguió su residencia a finales de 2021. Fue hasta que yo pues decidí hacer un viaje sorpresa después de que pasó un poco más todo el COVID. Ya llevaba más de 2 años en Australia sin poder salir, así que digo, no, ya no puedo más, voy a ver a mi familia, necesito reconectar, necesito verlo, pero surgió este problemilla que cuando iba a volver a Australia, ves que estuvo muy cerrado al mundo Australia, o fue de los países con las restricciones más estrictas. Sí, recuerdo, claro. Entonces, cuando la gente empezó a moverse y a salir, obviamente pues el COVID subió, ¿no? Y para poder volver al país tenías que hacer cuarentena 2 semanas. Así que dije, no, pues, ¿qué voy a hacer volviendo y haciendo cuarentena en mi casa 2 semanas? Pues prefiero seguir viajando si tengo la oportunidad, ¿no? Entonces, pues surgió la oportunidad de venir a Vancouver y visitar a mi amigo Luis, que, bueno, pues la gran restricción que tenía es, ok, tienes que hacer estas 2 semanas hasta que consigamos que más del 90% de la población tenga su segunda vacuna. Y en teoría eso iba a pasar en unos días, pero no, se atrasó hasta un mes. Entonces aquí, que iban a estar solo 5 días, acabé estando un mes. Okay. Estuve un mes con las cosas de no quiero hacer cuarentena, no me quiero arriesgar, y al final pues nuestra amistad pues siguió evolucionando y Luis y yo decidimos seguir nuestro camino juntos. Tú cuando viniste a Canadá a visitar a tu amigo Luis, que en ese entonces eran amigos, ¿bajo qué visa viniste? ¿Viniste como visa de turismo o aplicaste algún otro tipo de visado? Pues es que yo ya tengo la fortuna de, bueno, con el pasaporte español no hace falta más que la ETA. ETA, perdón, sí, la ETA. Entonces, pues ya eso lo pedí y a los pocos minutos ya me llega, ¿no? Claro, eso se elabora rápido. Sí, es bastante rápido. Suele ser rápido, sé de algunos casos que se ha tardado más, pero en mi caso no hubo problema, y uno de los motivos es porque yo tenía mis tickets. Tenía los tickets ya, y con eso pues imagino que ya dice el gobierno, ok, no se va a quedar para siempre, ¿no? Wow, qué interesante. Dices de que tú vivías en Australia y que ahí conociste a tu amigo Luis antes de que se vuelvan ya una pareja y formen su familia. Cuéntanos, ¿qué te llevó a Australia desde España?
Pues la verdad es que no estaba en España en ese momento, estaba en Inglaterra. Fíjate que yo siempre he sido muy trotamundos, o al menos mis padres siempre nos han puesto a mí y a mis hermanos esa semillita de viajar y aprender idiomas. Entonces si voy un poquito atrás en el tiempo, un viaje en el que visitamos mi padre y yo a mi hermano. Estaba estudiando, creo que eran sus 16 años en Estados Unidos. Mi padre no entendía nada y yo actué como intérprete para él, ¿no? En el idioma, ¿te En el refieres? idioma. Okay. Entonces ahí sí me surgió la semillita de, me gustan mucho los idiomas, quiero ayudar a las personas a que se entiendan. 3 años después es cuando ya tengo que decidir cuál es mi carrera y decido estudiar traducción e interpretación de idiomas. Con la idea, pues, de seguir ayudando, de conectar a esas personas que no entienden o no tienen la oportunidad de saber el idioma, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues, segundo año de carrera, me voy de Erasmus. Erasmus es una beca europea que se le da a los estudiantes europeos para irte a cualquier país o, dependiendo del convenio de tu universidad, a cualquier país de Europa. Una beca. Una beca. Por lo mismo que estás pagando por tu curso, te puedes ir a otro. Hay algunos que no pagan nada, pero en mi caso, pues yo estaba en una universidad privada y lo mismo que las mismas tarifas que yo pagaba o que pagábamos a la universidad, pues se trasladaban al irse a otro país, ¿no? Entonces ahí fue mi primera vez fuera viviendo en otro país, que fue Alemania. Ahí tenía 19 añitos. No sabía cocinar, me hacía noodles instantáneos, que seguro que alguno sabe de eso. La mayoría de chicos, uno cuando mira es lo más rápido, lo más sencillo. Exacto, y un poco más de hacerme un huevo frito y un omelette, y pues ahí sobreviven, ¿no? Recuerdo ese año, fue muy bonito, y ahora que estamos en el Mundial, porque fue el año que ganó España el Mundial, ¿no? Y bueno, yo tenía mucha nostalgia y dije, bueno, pues esto es un año, vamos a ver qué pasa. No sabía que iba a volver a Madrid, que es donde estaba estudiando yo, porque yo soy de una ciudad pequeñita del sur que se llama Huelva, y ahí estuve pues el resto de mi carrera, después de ese año de intercambio de Erasmus. Avanzo en mi carrera y digo, bueno, y los idiomas son fabulosos, pero yo digo, ya voy a terminar, me faltaban, bueno, lo que se dice reprobar, ¿no? O que no pasé 2 asignaturas y por tanto tenía que hacer un año más solo para pasar esas asignaturas. Así que la universidad me dio la posibilidad de estudiar un máster y hacer mi trabajo de fin de carrera en conjunto con la del máster. ¿Por qué? Porque mi máster era de interpretación de idiomas. Ahí tuve otra oportunidad de irme a la Unión Europea y también hacer como mock-ups de interpretación en cabina, que fue muy bonito porque estaba literalmente en la mesa con personas que tomaban las decisiones de nuevas legislaturas en Europa, ¿no? O sea, tú has estado en esos escenarios que nosotros vemos por televisión, que están debatiendo y siempre hay una traductora. Exacto. Lo que pasa es que nos dicen mucho y nos indagan mucho en la carrera que una traductora siempre es la que hace algo por escrito, pero una intérprete es la persona que traduce simultáneamente, porque interpreta, no solo traduce, interpreta lo que dice esa persona. Hay muchísimas ramas en la interpretación y los que están en el mundo del lenguaje y lingüística sabrán, pero una de ellas es esa, la de conferencias, en la que te hablan. Tienes que entender, traducir, también tienes tu laptop, si quieres buscar una palabreja y que no entiendes, y al mismo tiempo soltar y traducir todo de una manera, de un lenguaje que se entienda, ¿no? O sea, por eso no se traduce literalmente cada palabra, se interpreta, ¿no? Claro, le das una idea, pues la idea general a lo que quiere decir el otro. Entonces, cuéntame, María, Sí. Eso me hace cuestionarme, ¿cuántos idiomas hablas? Pues hablo inglés y español, aprendí alemán en Alemania y francés pues lo estudié desde pequeñita. Lo malo de los idiomas es que if you don't use it, you lose it. Eso es lo que dicen, ¿no? Si no lo utilizas, pues pierden la práctica. Entonces sí que entiendo y leo más en estos 2 idiomas, francés y alemán, y también el portugués, ¿no? Que es bastante cercano, pero hablarlo ya me cuesta un poquito más, ¿no? Claro, Así que claro. pues sí me defiendo en francés y en algunas cosas en alemán, pero bilingüe en español e inglés, ¿no? Qué interesante, chicos, si ustedes están también en esta rama que es lo de interpretación, déjenlo en los comentarios. Qué interesante toda tu historia, María. Cuéntanos, ¿cuál ha sido la mayor enseñanza de tu vivir en tantos países antes de llegar a Canadá, donde actualmente vives? Pues fíjate que cada país tiene su idiosincrasia, ¿no? Cada uno tiene sus pros y sus contras y tienes que abrazar la cultura, y es una de las
yo diría, de los temas más importantes hoy en día, sobre todo que lo hablamos en mi propia familia, que está muy bonito y es muy bonito que tú te lleves tus raíces, pero también tienes que adaptarte al país. Y una de las cosas que intentaba, quizá en Alemania no, porque era muy jovencita y sí me juntaba con más personas de habla hispana, pero ya cuando volví a salir del país, que fue en Inglaterra, y ahí estuve más de un año no solo estudiando, sino trabajando, ahí dije, no me puedo estar constantemente yendo a reuniones con gente que habla español, porque ¿cómo voy a mejorar? ¿Cómo voy a conocer la cultura? ¿Cómo voy a yo evolucionar como persona? Porque ya uno deja de ser solo de su país. ¿No te pasa a ti también, Malú, cuando vuelves a Perú, que dicen, uy, sí, o sea, me encanta y extrañaba la comida, mi familia, pero ya no sé de dónde soy? Exacto. Sí, ¿no? Hay algo ahí que extrañas ya de Canadá, es parte de tu vida, lo que has hecho, lo que has construido. Exacto. Entonces, pues no vuelves a ser la misma. Y las preguntas que te hacen, ¿no? ¿Y qué tal Alemania? ¿Qué los alemanes? Y esto, y yo, no, pues muy bien, pero mira, he aprendido todo esto de la historia y no solo de la parte de la Segunda Guerra Mundial que se ve fuera, sino también dentro del país. Yo me obsesioné con la historia alemana y me pareció súper interesante, y el ir a los campos de concentración, o sea, que lo ves todo con una perspectiva muy distinta, ¿no? Eso es lo que yo diría, ¿no? Que abraces la cultura de los sitios donde vas. Muy bien, si no te adaptas, pues al menos lo has intentado, ¿no? Es lo que tenemos que intentar hacer siempre, adaptarnos y aprender de los que están allí y los que viven allí, ¿no? Claro, o sea, eso también significa ir con la mente abierta, aprender nuevas cosas, aprender de la cultura. Por ejemplo, migrar a Canadá no solamente es venir y vivir tu cultura, tu idioma y juntarte con los tuyos. También es estar abierto a conocer el país, o sea, el país que estás conociendo, donde vas a vivir. Entonces, María, tú dices que viviste en Australia por mucho tiempo y ahí conociste a tu actual esposo. ¿Cómo es la vida en Australia? Cuéntanos, hay muchas personas aquí en la audiencia que viven en Australia y quieren venir a Canadá. Por ejemplo, yo le digo a los chicos que me escriben, ¿qué cosa te trae a Canadá y qué cosa te hace dejar a Australia? Tú cuéntanos, porque ya lo has vivido. ¿Cómo es Australia y cómo es Canadá y qué diferencia ves entre ambos países? Es muy buena pregunta, porque fíjate que muchas cosas se parecen y en otras no son lo mismo. Y podríamos llevarnos aquí horas hablando de las culturas de uno y otro, pero Australia me parece un país precioso. También depende mucho de qué ciudad vayas. Yo desde el principio lo tenía muy claro. Yo viví en Inglaterra antes de irme a Australia. Y yo, pues el frío no podía yo con el frío, o sea, ¿No te gusta? no, y además que estaba en el norte pegado en Newcastle, Durham, pues esa zona pegada a Escocia. Entonces te puedes imaginar el frío. Era muy bonito, o sea, unos paisajes de ensueño, y yo pasaba por algunas de las escenas de Harry Potter, o sea, donde se había grabado Harry Potter casi todos los días, pero digo, no, o sea, esto no es lo que me hace tan feliz. Y también conseguí trabajo en Londres y digo, tengo un trabajo muy bueno en Londres y digo, a pesar de que ya tengo la vida asegurada en Inglaterra, yo tengo muy claro que me quiero ir a un país de habla inglesa, que sea relativamente fácil conseguir una residencia y también que haya buen tiempo. Para mí era súper importante el clima, ¿no? Yo soy del sur de España, de una ciudad que tenemos más de 300 días de sol, entonces te puedes imaginar, para mí la luz del sol es súper importante, ¿no? Y allí en Inglaterra, como no salía el sol, pero no te calentaba, era muy extraño, ¿no? Y seguro que los que viven en Inglaterra saben de lo que hablo. Entonces yo me fui a Australia, fue en 2016, y lo primero que intenté fue la Work and Holiday Visa. No surgió la oportunidad porque por unos días, solo por unos días, se acabaron. Había poquitas, había como unas 200 plazas. En aquel entonces, te estoy hablando de 2015, y todavía no había ese boom de irse a Australia o a otros países. Yo creo que todavía mi generación era un poco resistente, ¿no? Más bien a viajar tan lejos o tanto tiempo, ¿no? Pero pues se acabaron porque eran poquitas y digo, no, o sea, yo me metí en la cabeza, yo soy Virgo, cuando algo se me mete en la cabeza tiene que Sucede sí o sí. sí, tiene que pasar sí o sí. Y digo, le dije a mis padres, papá, mamá, espero que me podáis apoyar en esto. Yo pues me queda poco para acabar mis estudios. Solo me queda un proyecto de fin de carrera, porque yo hice una segunda carrera, otra historia. No No, como que solo dinos así. lo hice en Business Management. Okay, Mi último año era obligatorio en Inglaterra. Me quedaba un semestre en el que solo se dedica a lo que se llama el dissertation, que es el trabajo de fin de carrera.
Y me dijeron, no, puedes hacerlo a distancia, no hace falta que te quedes aquí. Digo, no, yo ya vuelo, yo ya me voy a otro país si tengo la oportunidad. Entonces yo me fui a Australia con un business diploma. O sea, básicamente es lo que te otorga un visado de 6 meses, en mi caso era un diploma de 6 meses más un mes de vacaciones en el que puedes trabajar full time. O sea, es muy parecido aquí, que cuando estás de estudiante solo puedes trabajar 20 horas y luego ese mes de vacaciones puedes estar full time. Entonces yo lo que hice, digo, bueno, no voy con muchos recursos, no tengo tantos ahorros, trabajé pero no tanto, estuve de camarera y digo, bueno, pues me voy de nanny, me voy de au pair, cuidando a niños, pero dentro de la casa. Entonces, dentro de la casa de la familia que cuida a los niños, no tengo que pagar el alojamiento y encima te dan lo que se llama el extra pocket money, ¿no? Que te dan un poco de dinero a final de semana y si ellos quieren horas extras, pues más dinero, ¿no? Que consigue. Genial, ¿no? Yo súper contenta porque me dan mi visado de estudiante, que casi lo hice yo todo. Lo hice con una agencia que se llama ahora Dingos, ahí en Australia, que todavía sigue operativa y creo que ha crecido. Pero básicamente yo ya había hecho toda mi búsqueda de qué quería estudiar, cuánto tiempo, qué familia iba a llegar. Yo lo tenía todo súper medido porque no podía arriesgarme. Australia es casi las antípodas de España. O sea, me estoy yendo al otro lado del mundo, más de 24 horas de vuelo en total. Y mis padres apoyándome en ese momento y diciendo, ¿dónde va esta loca, no? Entonces, nada, yo llego y súper bien. Bueno, calorcito porque llego en enero, allí es verano. Verano, claro. Brisbane es una ciudad fantástica, o sea, ves verde por todos lados, muy parecido a Canadá en eso. Muchos árboles, sí que más calor, más tropical. Y las lluvias son torrenciales, cuando llueve muy fuerte. Más que Vancouver. Llueve como, fíjate, cuando estás en un clima más tropical, llueve de vez en cuando, pero cuando llueve puede llover hasta 4 o 5 días. Y bueno, ha habido inundaciones, la más conocida fue del 2011, que se desbordó todo el río de Brisbane. En fin, cuando llueve ahí te mojas. Aquí cuando llueve es un poquito y ya, ¿no? O sea, pues sí que puede llegar llover días de seguido, pero no es tan molesto, ¿no? Si puedes salir a la calle, no, allí si llueve te tienes que parar y no puedes salir. No suele ser tan a menudo, ¿no? Más en verano. Y yo llego y pues empiezo mi curso, estoy con esta familia, me mudo a otra para estar un poco más cerca de mi academia entonces. Pero este curso para mí ya lo que llamamos es un sacavisa. El sacavisa es voy para allá, voy a ver qué tal, trabajo o vivo la experiencia, pero lo que realmente es ese curso es darte las puertas a vivir en el país. O sea, no te enseña mucho. Yo diría que no. Más es para ganar tiempo. Exacto. Yo no tenía exámenes, eran todo assessments, era básicamente un trabajito y tal, y pues muy fácil. Y yo me llevaba muy bien con mi profesor y él pues me ayudaba, casi que me daba las respuestas. Yeah. Y yo sé que eso pasa mucho y sigue pasando. Los sacavisas, ¿no? La oportunidad de estudiar y supuestamente tener un título del país donde vas, pero realmente en mi caso yo estaba repasando otra vez lo que yo ya había aprendido en mi carrera, que viene siendo pues cosas de project management, de cómo hacer el marketing, cómo llevar un cliente, estrategias de mercado, todo eso es muy básico y muy conceptual y bueno, pues se hace rápido, ¿no? Y eso fue mis primeros 6 meses. Llegan los 6 meses y digo, ¿qué hago? Pero yo siempre tengo un plan A, B, C, porque yo soy no, necesito tener algo ahí, un backup por todas. Voy a otra vez a postular para la Work and Holiday Visa y eso hice. En julio tenía perfectamente programado mi fecha de salida del país, de vuelta, que fueron 3 semanas justo. El día que se abría la plaza yo ya tenía toda mi documentación lista, todo. Entonces fue llegar a España, se abre el plazo, mando la solicitud, pasan 2 semanas, me piden unos documentos, todavía me acuerdo, fíjate, que fue hace bastante, y como unos 4 días antes de volar, que me dan el visado. Con las rejustas. Súper justo, pero lo tenía tan calculado y yo estaba tan positiva y lo tenía tan visualizado que me lo iban a dar, que digo, no, esta es la mía, y efectivamente ahí fue. Cuando ya me dieron la Work and Holiday, que fue un año entero en el que no tenía que preocuparme ni de estudiar, podía trabajar en lo que quiera, o sea... Full time, trabajar full time y viajar. Ajá. ¿Y cuáles fueron tus trabajos en Australia? Ay, eso es otra
Eso fue muy estresante porque en 2016, fíjate que ya había mucho inmigrante, no tanto español, porque la comunidad española en Australia es muy pequeñita, o por lo menos lo era entonces, pero sobre todo, fíjate que uno diría los mexicanos, ¿no? No, la comunidad más grande allí son los colombianos y los brasileños. Muy grande, o sea, allá por donde vaya hay colombianos y escuchas hablar con ese acento tan lindo colombiano. Y muchas amigas mías de Australia, pues que me llevo con el corazón, son colombianas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Busqué trabajo de todo, de camarera, yo odiaba ser camarera, no, era muy mala. Camarera es server. Sí, Ok. básicamente. Porque en otros Waitress. países, claro, en otros países se dice diferente. Ok. Sí, pues básicamente estar en un restaurante y bueno, pues, no solo tenía que servir, sino me ponían a repartir flyers y, ay no, eso yo me moría de la vergüenza, de la pena. Hasta me paraban en la calle, ¿tú por qué estás aquí repartiendo? Y yo, porque no, pues es lo que me toca. Y dice, bueno, pues, ¿pero de dónde eres? Soy español. ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué no estás en Europa? Esa pregunta me la hacían muchísimo los australianos. ¿Por qué no te quedas en Europa? Porque para los australianos Europa es como lo más, ¿no? O sea, ¿les parecía raro ver una española trabajando ahí? Sí, o sea, o un europeo estar haciendo trabajos tipo, ¿sabes? Repartiendo flyers, porque sí es verdad que en mi generación, y yo sé que en la mayoría de mi generación en muchos países, el tener un título universitario es un must para conseguir trabajo. O sea, yo diría como el 80%, estoy hablando con datos de mi cabeza, de las personas que conozco de mi generación, quizá más, todos hemos sido graduados universitarios. Entonces esa es la fama que tienen los europeos en Australia. Todos son universitarios que tienen, ¿sabes? Pues ya una cualificación alta en la que, ¿por qué te vas a ir a otro país trabajando de estos trabajos que no nada tiene que ver con lo que son tus estudios cuando puedes irte a Europa y trabajar de lo tuyo? Pero es que ellos no saben la realidad tampoco. En España no están tan fáciles las cosas. Y yo me fui hace ya, pues, más de 10 años, 11 años ya, que han pasado. Lo digo, wow, ya 11 años. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y no, pues los sueldos están en una media de 7 euros con algo por hora, que eso se traduce a Canadian como unos $12 por hora. ¿Y cuánto te pagaban en Australia? En Australia, pues dependiendo del trabajo, pero de $25 australianos para arriba. Vamos a hacer aquí, chicos, la transformación de moneda para que Sí. más o menos se entiendan. $25 la hora, ok. Y aparte de trabajar como waitress, ¿qué otro tipo de trabajos tuviste al inicio que te ayudaron a como que a establecerte más en el Bueno, país? sobre todo cuidando niños. A mí me encantan los niños y siempre lo he tenido muy claro que se me dan bien y me gustan y me alegran y cuando tienes conversaciones con niños pues no son las de adultos que te preocupa el mundo, ¿no? Sino las pequeñas preocupaciones de los pequeños, ¿no? Y de ahí pues también me sacaba un dinerillo, pero sí que fueron muchos meses en el que yo pues para mí fue de los momentos más duros de mi vida porque yo no quería decirle a nadie no me está yendo bien. Y yo sé que a muchas personas les pasa, no me está yendo bien, es decir, no estáis consiguiendo los resultados que yo esperaba. Te vas a la universidad, consigues tu carrera, otra carrera, un máster, un diploma y dices, ¿y por qué no me contratan? Overqualified, es decir, tienes demasiados títulos o demasiada experiencia o eres una persona demasiado intelectual para un trabajo entry level, ¿no? De poco envergadura. Entonces, pues por meses yo pedía estos trabajos ya por fin. Después de varios meses consigo un trabajo temporal en un warehouse que distribuía productos de cadenas grandes de allí, de Australia, ¿no? Y en este warehouse, fíjate que era bien fácil el trabajo, pero era básicamente pues hacer el chequeo de todos los palets, de dónde está la caja X, dónde está, que todo esté bien, ¿no? Porque obviamente ahí no había AI, que revisase los números y cuando había un error pues yo lo marcaba. Y yo, como estaba tan fascinada por hacer algo un poco más intelectual, mi trabajo se acababa en 2 horas. Yo lo acababa enseguida, entonces me decían, bueno, ya no tenemos mucho más trabajo, ¿no? Y ya te cortaban las horas. Entonces, pues yo me buscaba lo que fuera, ¿no? Ordenar los archivos, irme al almacén, buscar esto, o decirle, oye, te hago la factura. Yo buscaba lo que sea administrativo, porque yo tenía experiencia de como administrativa en despachos de abogados. Estuve trabajando en despachos de abogados con ejecutivos y partners, socios de 4 casas y bueno, también trabajé en Deloitte, en fin.
sitios donde tienes que ser muy rápida constantemente y hay trabajo sin parar, ¿no? Siempre hay algo que hacer, pero aquí no, o sea, era muy tranquilo este trabajo y después de 2 meses, pues, oye, la temporada alta se ha acabado, pero yo ya estaba moviendo mis hilos porque yo sabía que iba a seguir eso pasando y gracias a las conexiones es súper importante salir fuera, que te conozcan, decir quién eres, qué haces, networking, conectar, sobre todo con personas que viven en el país, que son del país. Entonces yo tenía una muy buena amiga que trabajaba también como personal assistant del CEO de una empresa muy grande que llevaba todas las operaciones o muchas de las operaciones de las aerolíneas de tierra en Brisbane, en Australia y en Nueva Zelanda. Esto es lo que se llama un ground handler. Este ground handler, pues me contratan también pues unas horas aquí, otras horas allá, pero bueno, un trabajo que cuando me dicen lo que tengo que hacer, yo no duro más de 2 semanas, esto va a ser durísimo. Tenía que hacer el servicio al cliente para las maletas perdidas. Uy, no, qué estresante eso de sí. O sea, imagínate llegar, que bueno, tú cuando llegas a Australia, desde Inglaterra dices, yo pensé que sabía inglés, porque el acento australiano es muy fuerte para el que nunca lo ha escuchado o el que no tiene ninguna familiaridad con él, ¿no? Yo cuando llegué a Australia y escuché, "Good day, mate, how are you?" Y yo, ¿cómo? ¿Qué has dicho? Pero me estaba hablando en inglés. No, muchas veces me quedaba con la cara así. Y claro, tampoco te entendía porque obviamente yo tengo mi acento, ¿no? Lo que pasó fue que me ponen mi primer turno a las 4 de la mañana en el aeropuerto y los primeros que llegan son de Bali, porque allí obviamente hay mucha gente que viaja a Indonesia, que está solo a unas 6 horas, y normalmente pues llevan sus tablas de surf. Te viene uno, oye, mi tabla de surf está dañada. Y yo, ¿ahora dónde me meto? ¿Y ahora qué le digo? No sabía todavía los procedimientos, o sea, te hacen training, pero hay cosas que todavía dudas, ¿no? Claro. No solo tienes que hacer el servicio al cliente, no tienes que hablar por megafonía, anunciar que las maletas salen, tienes que llamar a las personas que se les ha perdido, se les ha dañado las maletas y lo sabes y te lo han dicho con antelación, tienes que atender al teléfono del servicio al cliente también. Tienes que sacar las maletas que están dañadas de la cinta transportadora, tienes que asegurarte que los pasajeros están yendo por... O sea, son como 1000 cosas a la vez en un turno de las 4 de la mañana. Y yo estaba sola la primera hora y media. Fue una primera experiencia que digo, si salgo viva de aquí, puedo salir de cualquier situación. Bueno, pues pasaron las semanas, pasaron los meses y pasaron 6 años y yo me quedé. Todas las personas que habéis trabajado o las que hayan trabajado en el aeropuerto pueden decir que es un amor-odio a ese trabajo porque la intensidad y vivir que cada día es una aventura totalmente nueva, es que te engancha. Te engancha porque no sabes si se va a romper algo no sé, de la cinta transportadora o va a haber una celebrity que llega y la tienes que cortar o te toca a ti poner el brazo del puente para el avión. Cada día era una cosa totalmente nueva y a mí me encantaba eso. Me encantaba la emoción de saber qué va a pasar. Sí es verdad que había días muy estresantes cuando teníamos más de 100 maletas perdidas o atrasadas de un vuelo de Los Ángeles y una cola inmensa de personas quejándose porque su maleta no ha llegado y los regalos de Navidad no están ahí. Pero por otro lado dices que he sido capaz de sobrevivir, mantenerme, o sea, lo que ese trabajo me enseñó a mí, vamos, lo digo con emoción porque me acuerdo y digo, qué lindo que aprendí tanto. Lo bonito también del trabajo es que no aprendes solo de una aerolínea, aprendes de muchas, porque lo que hace es que representas a la aerolínea también, ¿no? Yo empecé con Virgin Australia, después nos hicieron training de otras aerolíneas, pero entre ellas Air New Zealand, con la que me quedé la mayoría del tiempo y era espectacular ver todas las culturas, cómo era la cultura de una aerolínea, de otra. También aprendía los lenguajes y códigos de cada sistema operativo de cada aerolínea. El tema del aeropuerto es un mundo totalmente distinto. Y Luis me dice, oye, ¿no lo echas de menos? ¿Te gustaría volver? Y yo, sí y no. O sea, me gusta mi flexibilidad de ser business owner, pero sí es verdad, y yo conozco a gente que lleva más de 20 años y no se van de la industria porque les fascina cómo evoluciona, cómo el bonding que se hace, la conexión que se hace con el equipo, cómo son capaces de hacer a veces check-in manualmente, o sea, eso es una locura. Y aún así,
están felices y temples y son capaces de ir con una sonrisa al cliente, al pasajero y decir, no, todo está bien, te vamos a dar una solución, ¿no? María, qué increíble. ¿Y qué pasó durante esos 5 años de hueco, de espacio que tienes? Porque mencionas que trabajaste en el aeropuerto por 6 años y dijiste que solo tenías 1 año de Work and Holiday Visa. ¿Qué pasó durante esos 5 años restantes? Bueno, pues durante el tiempo, los primeros meses que estuve en Australia, conocí al que fue mi pareja. Y bueno, como tenía otro año más para trabajar full time, ya pues yo en mi cabeza digo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos 2 opciones. Tenía varias opciones, pero opción 1 es, bueno, pues si la relación sigue y continúa, lo que tiene más sentido es que hagamos un sponsor visa. El sponsor visa desde dentro del país, que también funciona muy parecido aquí en Canadá, es muy parecido y también hice ese proceso aquí, ¿no? Y para eso te piden que vivas o hayas vivido con tu pareja al menos 1 año. Entonces, pues ahí ya me estaba preparando, lo hablé con el que era mi pareja y así comenzamos, ¿no? Todo esto lo hice muy escondido y que mis padres pues me escucharán, pero sí, pues ellos no sabían nada. Hasta el día de hoy no saben. No, O sea, recién se están enterando. O sea, sí sabían, yo les conté, pero lo tuve escondido casi 1 año porque me daba pavor contarle toda la verdad de, oye, tengo una pareja y ya estoy viviendo con esta pareja y no, o sea, me van a decir, no, vente ya, ¿qué estás haciendo? O no, te estás arriesgando mucho. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Yo tenía 26 añitos, sí, recién cumplido. Entonces digo, no, esa es mi opción A. Y mi opción B es tener que hacer el segundo año de extensión de la Work and Holiday Visa, que lo hacen muchas personas, europeos sobre todo, que saben que, bueno, pues no les importa trabajar esos meses en zonas remotas del país haciendo farm work, que eso es uno de los requisitos, ¿no? De la mayoría de los requisitos. Y sé que también hay otras triquiñuelas que yo digo que tú te vas a trabajar en un lugar remoto, pero la persona te firma de que estás trabajando en un farm, pero en realidad lo que estás haciendo es cuidando en un farm de la familia, o sea, estás cuidando de los niños, ¿no? Es una opción y una cosa que le he visto que he visto hacer, ¿no? Y también sé que en ese sentido es parecido en Canadá, ¿no? Que te incitan o que te dicen que vayas a sitios donde la población es menor para popularla más y que haya más oportunidades de trabajo en esa zona. Claro, aquí se llaman programas provinciales. Exacto. Pero sí, bueno, pues mi plan A funcionó y pasó el año y lo bueno de aplicar dentro del país y ya con un visado previo de trabajo es que el visado puente que se aplica tiene las mismas condiciones que tiene el visado anterior, ¿no? A esa aplicación, y es decir, que yo tenía acceso, yo tenía la posibilidad de trabajar full time sin restricciones. Entonces eso era un proceso de más de 1 año y medio, yo creo que fue 1 año, 9 meses aproximadamente, hasta que ya me dieron la residencia. Perdón, fueron más de 2 años, sí, porque una cosa es la visa puente y luego tienes que pasar a otra visa y bueno, en el primer momento tú no puedes salir del país, porque en esa visa puente se supone que tú estás aplicando dentro del país y que te pueden dar la siguiente visa o el siguiente visado en cualquier momento. Entonces, el salir fuera del país te arriesgas, ¿no? Y aún así, yo pues quería trabajar y yo pues todo lo que ahorraba me lo gastaba para viajar y para vivir la experiencia, ¿no? Y es lo que muchas de las personas cuando van a Australia intentan hacer, viajar lo máximo posible, ahorrar lo máximo posible para vivir toda la experiencia full, ¿no? Y yo decía, yo no sé cuánto tiempo estaré en Australia, no sé si estaré 1 año más, 2 años, no sé qué va a pasar con mi situación de trabajo o mi pareja de entonces, voy a aprovecharla. Entonces yo pues me fui a Bali, me fui a Nueva Zelanda, viajé por toda Australia, hice un road trip de norte a sur, que fueron 4.000 kilómetros en una semana. ¿Lo hiciste sola o con No, amigos? también con amigos Okay. y bueno, pues fue fabuloso, precioso. Y también fui a Vietnam, creo que ya lo comenté, en fin, fue muy chulo y no me arrepiento de nada. Si te dicen te arrepientes de algo, no. Lo disfrutaste. Lo disfruté al máximo. Sí es verdad que sí hubiera encauzado ciertas partes de mi carrera de otra forma. Sin embargo, pues la vida te da lo que tú proyectes y manifiestes, y yo manifestaba lo que tengo yo hoy en día y estoy muy agradecida a Dios porque soy muy feliz aquí en Canadá. Y bueno, como se desenvolvió todo en temas de inmigración fue que yo todavía estaba en ese proceso puente y llega COVID. Y con COVID me para mi trabajo.
del aeropuerto, Claro. porque yo estaba en el aeropuerto internacional. Y yo, ¿ahora qué hago? O sea, mi trabajo y... Entonces, yo también, que siempre las busco todas, yo sabía que el gobierno estaba dando ayudas a las personas cuyo trabajo o sector se haya habido afectado por el COVID. Es decir, pues la mayoría de los trabajos del aeropuerto tenían una subvención del gobierno si obviamente eras residente o ciudadano o tenías un visado, ¿no? Que cumplía las condiciones. De primero me dijeron, no, tú no tienes ninguna subvención. Y yo, no, ¿cómo así? Si están a punto de darme la residencia. Entonces hice mi investigación y yo sí entraba en ese corte porque mi visado no era el primer visado puente, sino era el segundo visado puente, que no me sé ahora mismo la terminología. Y ya había cotizado más de X tiempo, en fin, yo sí cumplía las condiciones y tuve que buscar toda esa documentación, llamaban varias veces por teléfono, las personas que tomaban esa decisión o que no tenían ese registro de mi situación migratoria, pues fue a base de insistencia. Y sí que me la dieron. Me la dieron y no solo eso, sino unos días después que me dan mi residencia. Mi residencia y yo, gracias Dios mío. Es verdad que COVID fue muy duro para muchas personas, pero para mí fue un cambio en muchos sentidos. O sea, fue para mí la puerta a tanto tema personal como oportunidades de trabajo y de emprendimiento. Entonces, aquí hay una historia que no había contado todavía, que yo sí es verdad que para mí no era suficiente los ingresos del aeropuerto y tenía mucho tiempo libre. Digo, no, yo necesito hacer algo más. Entonces surgió una oportunidad con una real estate, con una agencia de bienes raíces, en las que su empresa de limpieza pues se había cerrado, ya no iba a continuar. Entonces pues yo conocía a esa real estate y necesitaban a alguien de confianza para que en los momentos de urgencia estuviera ahí. Entonces pues aquí yo, con mi propia aspiradora, mi fregona, como decimos en España, con la trepadora, yo me iba a las casas y limpiaba, y como me había enseñado mi madre, yo limpiaba y muy al detalle. Entonces sí es verdad que al principio, oye María, te has dejado esto, oye María, es lo otro. Pero bueno, empecé a ahorrar, me compré mi primer coche, ya podía ir a cualquier limpieza, y bueno, lo que COVID me dio fue una oportunidad para crecer ese negocio, que yo solo lo hacía como un side hustle, lo hacía de vez en cuando, pero era no por echarme piropos, pero sí es verdad que era muy buena y me gustaba y me relajaba. No lo veía como algo mal, ¿no? Empieza a crecer, ya necesito equipo, ya necesito comprar más, necesito más personas y pues para mí COVID fue genial. Una gran oportunidad. Una gran oportunidad, porque la limpieza es algo que da igual el momento, siempre hace falta. Y aquí es una cosa y un mensaje que quiero retransmitir y decir a todas y a todos: si estás empezando en un país y estás limpiando, no te sientas mal, porque lo que tú estás haciendo es una oportunidad para seguir avanzando en tus sueños. Y yo estuve limpiando y tengo hasta mis manitas marcadas de los productos de limpieza, y lo digo a mucha honra, mucho tiempo, y eso es lo que me ha abierto las puertas a donde estoy yo ahora. El haber tenido la oportunidad de haberlo hecho y haber sido constante y haber visto la oportunidad es lo que me hizo la persona que soy hoy. Me enseñó muchísima humildad, que eso yo creo que es como el highlight, la humildad. Da igual las carreras que tengas, da igual de dónde vengas. Si tú estás limpiando, no te sientas mal, porque créeme, estás haciendo algo por ti, por los demás, porque también estás ayudando a la economía, y también sé que va a ser el salto a tu sueño. Para mí es súper clave ese mensaje. Qué lindas palabras, María. Eso es cierto. Es un trabajo muy, muy bonito limpiar, porque hay personas que se desestresan limpiando. Es como una terapia, chicos. Sí. Yo también lo veo así, la verdad. Qué bonitas palabras, María. Entonces, abriste tu negocio en Australia. Ajá. De limpieza. Ajá. ¿Y por qué no seguiste con tu negocio? ¿Fue por amor? Pues sí es verdad que me quemé un poco, porque fue tantísimo el trabajo y tenía tanto trabajo que llegó un momento que no daba abasto. Me gustaba también mi trabajo del aeropuerto, y a veces surgían emergencias en el que yo estaba en el aeropuerto y yo, ¿cómo lo resuelvo si no estoy ahí? Y las personas que están en la limpieza me entenderán en este sentido, pero lo más difícil de tener un negocio de limpieza es las personas que contratan. Y muchas de ellas no se ven ahí a largo plazo, y situación que entiendo totalmente. Entonces no todas son leales. Yo tuve personas leales por más de 2 años y estoy súper agradecida en ese sentido, porque estas personas me ayudaron a crecer el negocio.
Pero no es solo cuidarlos, sino también que ellos entiendan, oye, este es un trabajo que necesito commitment, que necesito accountability, ¿no? Que es responsabilidad. Entonces son ciertas cosas que tienes que entrenar constantemente y cuando se te van a las 2 semanas al día o pasa algo grave, pues toma mucho tiempo, ¿no? El seguir con ese ciclo. Y yo estaba, después de tanto tiempo, ya quemada de no puedo más. O sea, y fue una cosa, y aquí solo voy a hacer un pequeño inciso que no te he contado. Estaba tan estresada en ese momento porque eran tantas las responsabilidades que digo, no, necesito hacer algo distinto. Y hice un campeonato de culturismo. De cultura. ¿Tú participaste? Sí, eso fue en 2021 y fue una experiencia preciosa que me quedó con Australia de los más bonitos porque no solo llevaba el negocio, no solo tenía el trabajo del aeropuerto, sino también me dediqué a hacer esto en una competición alto nivel en 3 meses, lo hice en 15 semanas que me preparé y allí, bueno, en Australia es súper normal el conocer a alguien o el saber de un amigo o alguien cercano que haya hecho esta competición porque la cultura del deporte allí es bastante fuerte. Sobre todo si te vas a la costa, a la zona de Gold Coast, allí están todos súper, ¿sabes? Deportistas y súper fuertes, tanto mujeres como hombres, ¿no? Y yo quería salir totalmente de mi molde y digo, quiero hacer algo distinto por mí, ¿no? Y yo creo que fue también un salto para conocerme más y saber hasta qué capacidad y hasta qué punto soy capaz de comprometerme conmigo misma y alcanzar un objetivo, ¿no? Llego, hago esta competición y me asocio con una amiga que me ayuda mucho con el negocio, crecemos aún más, pero aún así yo ya tenía en mi cabeza de no sé cuánto más tiempo voy a seguir en este sector y también ya tenía el gusanillo de me gustaría vivir en otro país. Pero tú ni idea, Canadá. No. Te voy a contar una cosa que pues para muchos resultará un poco extraño, pero yo fui a esto que te cuentan la fortuna. Sí, los del tarot. Sí, Yeah. pero pues allí lo llaman medium, ¿no? Y yo pues Sí. digo, ¿dónde voy a acabar? Yo voy a estar siempre en Australia, este es mi sitio, o sea, yo estoy tan lejos de mi familia, de mi gente, de mi cultura. O sea, me encanta Australia, pero no sé si voy a estar ahí para siempre, ¿no? Y me dice este medium, oye, ¿te gusta el frío? Y digo, no mucho. Y dice, pues vas a vivir en Canadá. Y yo, ¿what? Te agarró por sorpresa. No. Porque a ti no te gusta el frío. No, y digo yo, no. Si ya me había planteado la posibilidad de ir a Canadá, porque Estados Unidos para mí me parece súper difícil. Yo tengo un hermano en Seattle y lleva mucho tiempo intentando conseguir la Green Card, muchos años. Y digo, no quiero pasar por un proceso tan largo y sentir que no pertenezco al país o no estar en ese limbo que entiendo que mucha gente está y es muy estresante, ¿no? Yo he estado ahí y digo, no quiero volver a pasar eso. Así que, ¿cómo? ¿Canadá? Entonces pasa 1 año y medio y fue que cuando reconectó con Luis, que es la historia que yo cuento al principio. Y él era la única persona que yo conocía en Canadá. Y resulta ser que él es mi media naranja y él es mi pues, compañero de vida, de negocio, que ahora vamos a eso. Y bueno, pues cuando nos juntamos y él vuelve a Australia, me dice, mira María, ¿por qué no vendes el negocio? ¿Por qué no lo vendes? Por motivos personales. Sí es verdad que bajé un poco la actividad y también pues me dedico un poco más al aeropuerto y sí que seguía, pero no tan full time, ¿no? Y me decía, bueno, sí es verdad que nos vamos a ir a Canadá juntos, pero no hagas que ese negocio pues muera, ¿no? O sea, haz algo. Entonces pues sí, pues construí la página web, hice todo pues digitalización y transformación digital de la empresa que no estaba hecha aún y así pude pues ya presentarla y tuve 2 compradores y bueno, y el mejor postor se llevó el negocio. Wow, vender una empresa en Australia, chicos, qué interesante. ¿Consideras que venderlo fue un proceso estresante, difícil? Sí y no, o sea, fíjate que en ese momento teníamos un bebé recién nacido. Yo estaba pidiendo mi visado, que ahora vamos a eso, mi visado para venir a Canadá. Teníamos que hacer una mudanza transoceánica y encima vender el negocio y también dejar mi trabajo. O sea, te estoy hablando de muchos duelos y muchos cambios muy fuertes en muy poco tiempo. Y fue gracias a Luis y su competencia y todo su knowledge, ¿no? Todo lo que sabe él de empresas que me dice, oye, ya tienes todos los procesos, ya tienes todo, tienes clientes, tienes todo. O sea, simplemente es automatizar ciertas cosas y digitalizar ciertas cosas y ya pues con eso
lo puedes vender, ¿no? Por eso es tan importante las herramientas tecnológicas, ¿no? Para que si en algún momento tu negocio crece y tú quieres cambiar de sector, tú vendes todo. No vendes solo tus clientes, vendes todo lo digital, vendes tu huella y tu marca, todo. No, ahora ya veo con lo que acabas de contar de dónde nace la idea de Inside View Global. O sea, todo eso que tu esposo, que Luis, te dijo es porque él ya lo sabía. Qué interesante. Me encanta, María. Muchísimas gracias por abrir tu corazón y contarnos tu historia. Ahora, obtuviste la residencia, recapitulando todo. Te volviste ciudadana australiana. Ajá. Perfecto. Y con eso aplicaste ya a Canadá a la residencia permanente que Luis te sponsorió. Él te ayudó con toda la documentación. Aquí quiero dejar claro que normalmente para estos procesos migratorios pues vas a un agente o un abogado, ¿no? Tanto yo como mi esposo Luis tuvimos, no sé si la oportunidad, pero buscamos todos los medios para no ir por un agente migratorio o por no ir por ese vía, porque sí que investigamos tanto los procesos y la documentación y todo lo que hacía falta, que lo único que nos hizo falta en ese momento es hablar con una agente migratoria. Nos dio una asesoría, de hecho 2 asesorías, en que nos dejó clara la estrategia y todo lo demás lo hicimos nosotros. Hicimos tanto la solicitud del visado como todo, o sea, todo, la subida de documentos, la solicitud de historial médico, todo. Yo lo hice tanto en Australia como en Canadá. Entonces, la estrategia en mi caso, que yo estaba embarazada, estando embarazada tú no puedes pedir un permiso de trabajo. Si tú pides el viajar a otro país estando embarazada, nunca te van a dar un visado de trabajo. O sea, hablas cuando aplicaste desde Australia para Ajá. venir a Canadá. Entonces, la estrategia fue, una vez nacido nuestro hijo, y yo ya tenía mi ciudadanía australiana, pedir una Work and Holiday, una Work Holiday Visa. Para Canadá. Para Canadá, o sea, o permiso de trabajo, que también le llaman. Entonces, ese permiso de trabajo es de 2 años, lo pedí con mi pasaporte australiano, no el español. Igualmente podría haberlo pedido con el español, pero siendo el australiano parte de la Commonwealth, pues es más fácil y no te piden ciertos requisitos como el idioma. Aún así, yo hice mi examen, lo hice y lo subí como apoyo extra a mi solicitud, ¿no? Para que vieran, oye, tengo el nivel. Pero yo hice todo el proceso desde ahí y me la dieron pues súper rápido. Hubo un momento que tuve que hacer los biométricos, tuve que ir hasta Sydney porque en Brisbane no lo tenían. Con mi niño de semanas, me tuve que ir, volver. Y digo, no, eso tenemos que hacerlo cuanto antes. Así que hicimos eso y nos dieron la Work and Holiday para mí enseguida. Y a los 3 meses, creo que fue cuando ya nos vinimos. Ya viajaste con tu bebé. Ajá, todo. Nos lo mandaron todo por barco y con más de 100 kilos en maletas. Wow. ¿Viajaste solo con tu bebé o Luis te dio el alcance y viajaron los 3 a Canadá? Viajamos todos. Fíjate que Luis en ese momento estaba conmigo, ¿no? Estábamos viajando, estamos juntos. Luis solo iba a estar 6 meses, pero al final pues estuvo año y medio porque nos quedamos con nuestro pequeño y dijimos, no, la sanidad de Australia es de las mejores del mundo. Y como ciudadanos nos van a atender sin problema. Y también hicimos nuestro Excel, los números, ok, vamos a España, vamos a México, no, vamos a Canadá, todavía no tengo permiso para viajar o nos quedamos en Australia, no, pues Australia, ¿no? Así que él pues en ese momento se buscó trabajo y estuvo más de 1 año trabajando y yo al poco de nacer Luca también me integré a mi trabajo, que era muy fácil en ese momento. Y también pues seguía con la empresa hasta que vendimos justo antes de venirnos. Ahora, María, ¿qué requisitos recuerdas o qué documentos presentaste al aplicar a la PR, a la residencia permanente canadiense, siendo sponsoriada por tu esposo? Pidieron pruebas. Uno de los checklists que hicimos antes de venirnos a Canadá, sabiendo que íbamos a hacer este proceso, ya te digo, es súper importante saber cuál va a ser tu siguiente paso para tener una estrategia, ¿no? Nosotros nos casamos en Australia, entonces eso es ya un documento de peso. Ya no estás pidiendo common law, ya estás casada. Entonces hicimos una pequeña ceremonia con amigos allí. Eso fue súper importante, ¿no? Para tener una aplicación. Luego, hacerlo dentro del país también hace que sea más corta la solicitud. Después, lo que hicimos fue buscar todas las pruebas y yo también me daba un poco de pereza publicar cosas en las redes sociales, pero lo hice.
los eventos más importantes de nuestra vida juntos y de todo lo que pasamos juntos, yo lo publicaba para luego ponerlo como prueba, porque te piden un mínimo de 20 fotos con su descripción debajo y además que te dice todo exactamente al pie de la letra cómo tienes que hacerlo. Y yo lo hice tal cual. O sea, te pedían pruebas de como milestones o eventos en el que estáis juntos y demostráis de que estáis juntos, ¿no? Entonces, pues yo ponía, pues anunciamos que nuestro bebé nacía o nos fuimos de viaje con la familia, conocieron a mis familiares en España en la boda de mi hermano, cosas así, ¿no? Obviamente todo genuino, no estamos pretendiendo que estábamos juntos, era toda verdad, ¿no? Y que hay gente que dice, uy, van a decir que no es verdad. No, pues lo que digo es, como ya estábamos casados y ya estábamos dentro del país, yo tenía también mi permiso de 2 años, pues todo era mucho más fácil, ¿no? Entonces esos documentos, todo lo pasé a PDF, hice mis carpetas, nosotros usamos Dropbox y tenía todo el listado de, vale, ¿qué necesita ahora? El historial de los viajes que has hecho también, muy importante. Una vez que llegas a Canadá, si has hecho algún viaje y qué frontera has cruzado, porque ves que en Vancouver, por ejemplo, puedes salir por distintas vías, ¿no? Sí. Puedes hacerle vía terrestre, que hay 2 zonas de inmigración, entonces tienes que decir exactamente por dónde pasaste, ¿no? Si tú sigues exactamente paso a paso lo que te piden, no vas a tener ningún problema ni retraso en la solicitud. ¿Qué me pasó a mí? Cuando subí los documentos, por algún motivo o razón, decían que no podían abrirlos. Entonces, pues tardaron otro mes en aceptarlos. O sea, no faltaba ninguna documentación, lo que era el formato. Y entonces volví a pasar cada uno de los documentos, que había muchísimos, otra vez a otro PDF, ¿no? Y ya de ahí no hubo problema. Entonces pasaron creo que unos 4 meses, me piden otra vez pruebas médicas y luego pues era cuestión de esperar. Pasó, creo que era la media entonces de unos 8 o 9 meses y ya pasó ese plazo y yo soy, como me llamo, la hija del agobio, digo, no, o sea, tengo que ver esto, que está pasando algo, ya pasa el plazo y yo quiero ver a mi familia. No habían conocido a nuestro hijo todavía, no habían conocido y digo, quiero viajar. Y yo me compro los billetes. Era inminente, pero tenía que llegar la cartita, ¿no? Entonces me dicen, no, ya estás en el último proceso, no sé qué, mándanos, y esto no fue ni la plataforma, mándanos la última vez que saliste del país. Nosotros habíamos salido a Seattle para renovar el visado de turista, porque todo esto no te lo contaba, mi hijo estaba de turista, porque ¿qué otro visado le sacas a un bebé recién nacido, no? Entonces, como lo hacíamos es que salíamos del país para otra vez su visado de turista se renovase, ¿no? Entonces, habíamos salido unos meses antes por vía terrestre a Seattle, ¿no? Para que le renovasen el visado. Me preguntaban en ese mail, contesta todas estas preguntas, pero era un mail, ¿eh? No era plataforma. Tal cual, copia y pega el formato y contesta. Pues yo me equivoqué y puse que había salido por el arco de no sé dónde, en vez de por, es que no sé ahora mismo el nombre de la salida, pero hay 2 formas. Es Arch, creo. Sí, y había en realidad entrado por el otro. O sea, una mera mini confusión. Digo, no me contestan. Entonces, que le mando y me di cuenta, no, en realidad entramos por el otro. Le mando otra vez, no me contesta, pasan otra semana y le digo a mi esposo, Luis, ¿qué pasa? Y dice, ya sé lo que pasa. Y él, siendo de Haití, dice, ellos tienen un formato muy específico que tienes que no contestar una pregunta, sino volver a contestarlas todas una y otra vez y copiarlo y pegarlo. Y así fue, o sea, lo hice así y a la medianoche, no sé qué hora sería en Toronto, pero ya me aceptaron la residencia. Me llegó la confirmación y claro, tenía luego que esperar a la tarjeta de residencia para salir del país. Y yo, ¿qué hago? ¿Me arriesgo? Otra vez yo insistente, les mando un mail, oye, que tengo que salir del país, que me voy en esta fecha, tengo los billetes, o sea, yo les mando, porque hay una zona en la plataforma que tú puedes hacerle preguntas o decirle, ¿no? Yo creo que se dieron prisa, vieron mi insistencia y creo que fueron también 3 días antes de volar, llegó la tarjeta de la residencia. Yo vivo al límite. Igualmente no hubiera pasado nada porque mi esposo viajó unos días después. Entonces, sí es verdad que era arriesgado, pero no lo hubiese llevado a España, ¿no? Él. Así que no, pues, relajado, ya por fin se acabó todo el proceso migratorio hasta aquí, ¿no? Ya luego viene la fase de la ciudadanía. Luis sí que ya justo ha pedido la solicitud,
pero una cosa que yo diría a cualquier persona que está en el proceso del visado y que te lo piden en cualquier visado es que pongas todas tus salidas del país y que tengas un registro, un historial, porque eso te quita mucho tiempo. Te quita mucho tiempo el tener que ver, volé este día con esta aerolínea, entré en este aeropuerto y luego fui al otro. O sea, si tienes un registro de todo, es súper fácil ya ir llevándolo. De hecho, cuando te dan la residencia, te dan un papelito en el que tú puedes ir poniendo las veces que has salido y entrado. Increíble, María, todo lo que nos has contado, chicos. Con respecto a los documentos, ya nos ha dado información. Igualmente, cada caso es diferente. Cualquier pregunta que tengan, déjenlo aquí en la sección de comentarios o pueden, y aquí en un ratito, escribirle a María. Voy a dejar todas sus redes sociales en la cajita de descripción. Listo, María. Entonces, después de toda la historia que nos has contado, cuéntanos cómo es emprender en Canadá y cómo decidiste tú abrir empresa junto a tu esposo. Yo me uní un poco al barco, ¿no? Entonces Luis ya tenía esa idea en su cabeza y ya había fundado la empresa en el 2020. Entonces sí que había actuado como consultor en lo tecnológico en su campo. Y como tuvimos este gap de Australia personal y todos nuestros objetivos, ¿no? Como familia, pues no fue hasta el 2023, que ya van a hacer 3 añitos, muy pronto, que me dijo, no, únete, ¿no? ¿Por qué? Porque yo conocía todos los aspectos de llevar equipos, de llevar la atención al cliente, de todo lo que es la operación de una empresa, y él también lleva muchos años en el sector, más de 15 años en el sector tecnológico, y quería todo lo que había aprendido en Australia, llevarlo a Canadá, pero de una forma muy distinta, porque él veía que en la industria de la tecnología había mucho abuso. Abuso, quiero decir que se contratan a los ingenieros, ellos hacen su trabajo en unas horas, pero realmente cobran muchas más horas de lo que han trabajado. ¿Por qué? Porque los ingenieros pueden automatizar y pueden hacer los procesos mucho más rápido, pero pues las empresas miran por el budget, no miran por realmente el trabajo que se ha hecho, y él veía ese abuso muy a menudo. Y no le gustaba. Y dice, no, yo ya no quiero trabajar para nadie más. María, ¿te quieres unir? Y yo encantada, obviamente, con todo lo que riesgo que ello conlleva, ¿no? Porque he de decir que teníamos ahorros, y con esos ahorros pues también nos ayudó a empezar. Con toda la base que teníamos, como tanto yo como empresaria, como él haber hecho proyectos en empresas en todos los sectores, pues ayudarnos a hacer algo distinto y revolucionar totalmente la industria. Y ese es nuestro objetivo, ¿no? Hacerlo desde un aspecto holístico. ¿Por qué holístico? Porque dicen, en lo tecnológico pues es muy transaccional, ¿no? Pero para nosotros es súper importante primero conocer el negocio, ver a las personas que están dentro, que están intentando construir. Entonces ahí es cuando se hace la estrategia digital en torno a lo que necesitan. Tenemos estudios de canadienses que dicen que más del 80% de las empresas que contratan a empresas tecnológicas les venden productos que ni siquiera usan. Productos, te estoy hablando de licencias, te estoy hablando de suscripciones, software, ese tipo de cosas que no usan para nada y pagan. ¿Cómo te lo traduzco? Tienes tu teléfono y estás suscrita a muchas aplicaciones, pero realmente no estás usando más que 2 o 3. Pues eso es lo que pasa con las empresas. Tienen muchas plataformas o tienen muchas herramientas que acaban dejando de usar o ni siquiera usan porque son difíciles, porque les cuesta hacer el cambio. Ese tipo de procesos son difíciles en las empresas, sobre todo las que están escalando. ¿Y cómo Inside View Global ayuda? Pues de eso se trata. Primero, conocer la estrategia de la empresa, cuál es el budget, qué tanto están perdiendo, y ver que están perdiendo en licencias o están usando demasiado data en su storage y por eso su budget en tecnología se está yendo muy rápido. Entonces es una estrategia en base a la situación en la que están en el momento, y en base a eso es cuando decimos, ok, te hace falta hacer esto. No pagues esta licencia o paga esta. Somos socios con Microsoft, entonces normalmente sí es verdad que para las empresas que escalan, Microsoft es una de las mejores opciones porque es muy completo. Sin embargo, no somos totalmente, pro Microsoft si tu empresa pues no le hace falta, ¿no? Entonces por eso lo hacemos de una forma más humana, y hacemos un roadmap que se dice, en el que hay fase 1, fase 2, fase 3 en base a cómo se va adoptando esa tecnología y ese cambio, ¿no?
Y su finalidad es agilizar los procesos de la empresa. La finalidad son muchas, pero entre agilizar los procesos internos, sobre todo, como ahorrar costes en todo lo tecnológico, como incluso, como comentaba antes, ¿no? Lo que hice con mi empresa. Cuando tú digitalizas una empresa ya tiene un valor muy distinto. Entonces, cuando ese valor se ve es cuando tiene una presencia digital, cuando tiene una dirección digital que viene siendo tu dominio y cuando ya empiezas a trabajar en tu propia marca y tu copyright y todo eso. Y todo eso es en base a la estrategia digital. ¿Recuerdas quién fue tu primer cliente y cómo lo consiguieron? Sí, bueno, pues una estrategia que hicimos, ya te digo que toda la estrategia que viene tiene muchos pasos, ¿no? Y antes de incluso llegar a Canadá, como Luis ya había trabajado aquí en su sector, pues ya mandó varios mails diciendo, oye, tengo mi empresa, estoy volviendo a Canadá, puedo ayudar en esto, ya me conocéis cómo trabajo. Entonces, pues al final fue contactos, ¿no? Y nuestro primer cliente o colaboración, yo diría, todavía sigue siendo nuestro socio y colaborador. O sea, todavía trabajamos juntos en proyectos, así que es como nos movemos más, ¿no? Del boca a boca y de quién conectas y quién conoce y cómo conocen tu trabajo. Completamente. Y María, ¿qué error cometiste al emprender que al día de hoy agradeces haberlo cometido y que te enseñó mucho? Mira, a mí me preguntan mucho sobre todo cómo soy capaz de trabajar, ¿no? Con mi esposo, llevar la familia, de cómo separar, ¿no? Cada aspecto. Y yo creo que ese fue un poco el error al principio de no dejar claro cuáles son tu papel o cuál es tu papel o tu rol en la empresa. Entonces, cuando tú tienes dos líderes, como somos Luis y yo estaba acostumbrada a llevar mi empresa, a decir todo, tomar las decisiones, pero él aquí, yo tenía que entender y entendí que él es el experto en muchos aspectos y él es el que conoce, sigue conociendo más el sector, sobre todo en la parte tecnológica. Entonces, cuando llevamos los equipos, él tiene la voz cantante, ¿no? Que se dice, y el liderazgo en temas de estrategia. Entonces yo sí que le apoyo con todo el desarrollo de las relaciones comerciales, el desarrollo de nuestras comunidades. Más por el lado humano. Exacto. Lo que a mí me gusta más. Exactamente. Lo que a mí me gusta más y lo que creo que brilla un poquito más. El conectar y el decir, oye, somos nosotros, somos humanos, pero también hacemos el trabajo muy bien. Qué increíble. Chicos, seguramente ustedes han visto a María en los eventos de networking aquí en Vancouver. Específicamente el podcast se graba en Vancouver. Ella siempre hace eventos. ¿Cuándo es el próximo evento, María, para que invites a la comunidad? Estupendo. Pues nuestro próximo evento es el día 22 de julio. Estamos por abrir ahora las plazas y va a ser en la Universidad Northeastern, ahí en el centro de la ciudad. Y nada, estamos emocionados por lo que viene. Ay, nosotros nos más emocionados por ir. Chicos, súper recomendado, como ella dice, networking es parte importante de adaptarse a la cultura. El networking puede llevarte a los contactos adecuados para conseguir un trabajo, para oportunidades empresariales. Uno nunca sabe, así que no te pierdas el próximo evento el 22 de julio, ¿cierto, María? Sí, correcto. Perfecto. ¿Cuáles son tus redes sociales, María, para que los interesados se conecten contigo? Mis redes sociales, yo soy muy activa en LinkedIn y si estás en Canadá o tienes pensamiento de venir a Canadá, LinkedIn es tu red. Así que ahí estoy con mi nombre completo, María García de la Corte, y también estoy en Instagram, pero sobre todo síguenos en Conexión Empresarial con Propósito, también estamos muy activos y al mismo tiempo si te interesa la comunidad de Microsoft 365, ahí estamos y se llama Band 365U. Perfecto, María. Chicos, de igual manera todos los links de las redes sociales van a estar aquí abajito en la descripción del video. Muchas gracias, María, por venir el día de hoy y por compartir todas tus experiencias, toda la información que has brindado. Sé que vas a inspirar a muchos y ayudar sobre todo a la comunidad. Muchas gracias y espero puedes verte la próxima vez. A ti, muchas gracias, Malu, por tu tiempo y si lo que pueda ayudar y a tu comunidad, aquí estoy. Bellísimo. Muchas gracias, María. Y bueno, chicos, ya nos vemos en el video de la siguiente semana.